Mateo culminó su evangelio hablando de la Gran Comisión. Es muy poderoso. Lo ven en Mateo 28, 19 y 20. Es muy conocido para quienes saben algo de los evangelios y la culminación de lo que Jesús dijo antes de ir al cielo. Dijo así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la primera parte de la Gran Comisión. La segunda parte es simplemente esta: enseñándoles, o sea, a los discípulos, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El asunto es que Jesús entregó el mensaje de forma específica a los 11 apóstoles. Vemos que fueron con él a Galilea, no sabemos a qué montaña, quizá fue la de las bienaventuranzas, es posible, pues ahí enseñó las bienaventuranzas y dio ese increíble mensaje del Sermón del Monte. Esa no fue la aparición final de Jesús con sus hombres, no lo hizo solo con ellos, sino con otros, podemos leerlo. Pero fue muy directo con los apóstoles. Ahora, aunque les habló a todos los apóstoles, no quiso decirles que esa era solo su responsabilidad. Creo que les habló a todos los creyentes de una forma única. Entendamos cómo lo hizo y cuál era su plan. Eso es lo que quiero enseñar a todos. Primero, quisiera darles un ejemplo dramático de cómo la Gran Comisión se llevó a cabo en la vida de dos hombres, Pablo y Bernabé. Fue en su primer viaje misionero. Y en ese primer viaje, esto es lo que dice en Hechos 14, 21 al 23. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y si van a Hechos, verán que hablaba de Derbe. Luego de anunciar en Derbe y de hacer muchos discípulos, ¿qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Hicieron discípulos. Porque dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, así fue. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Por cierto, allí hicieron muchos discípulos. Y se fueron por la persecución, pero ahora regresaron a esos tres pueblos, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Qué dijo Jesús? Hagan discípulos, y los hicieron. Jesús dijo, enseñen a todos los discípulos lo que les he pedido. Así que ambos volvieron a donde habían hecho varios discípulos y los alentaron. Esas palabras en el Nuevo Testamento eran una enseñanza y exhortación. Hicieron la segunda parte de la Gran Comisión al volver, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les dijo, serán perseguidos como otros nos persiguieron. Y cuando les designaron ancianos en cada iglesia, ahí en esas ciudades, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que vemos una bella ilustración de dos hombres elegidos para hacer la gran comisión del Señor Jesucristo. Es lo que Jesús quería al decir hagan discípulos y enseñen. ¿Cómo es que esto aplica a todos? Creo que hay 5 dimensiones relacionadas a nuestra responsabilidad para hacer la gran comisión. La primera es ir. Está en Hechos 1:8, cuando Jesús le habló a los 11 discípulos y dijeron,
¿Vas a restaurar el reino de Israel? Dijo, no les toca saber la hora ni el momento, vuelvan a Jerusalén. Luego dijo, esto en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Es lo que les pasó a los apóstoles, y después Pablo creyó en Cristo y se hizo el apóstol de los gentiles junto con Bernabé, como vieron para hacer la gran comisión. Y sí, iba dirigido a los apóstoles. Pero vean que involucra otra dimensión, la de enviar. Ahora, antes de que emprendieran ese viaje, esto es lo que dice en Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Es interesante. Un cristiano, amigo del ruin emperador romano. Y Saulo. Así se llamaba antes Pablo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, esta es una revelación directa para ellos, eran profetas y maestros. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De esos hombres, Dios usó a ambos para afirmar que quería a Bernabé y a Saulo para esto. Luego verán lo que pasó en su primer viaje. Todos los viajes de Pablo están en Hechos. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Creo que esta es una bella ilustración de la responsabilidad que tenía la iglesia de Antioquía de enviar hombres que sentían el deber de marcharse y llevar el evangelio a toda la tierra. También está la dimensión de dar. Filipenses capítulo 4, amo esta ilustración. Pablo dijo a la iglesia filipense, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Ustedes me dieron para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Me encanta esa frase, porque es una gran metáfora. Lo que Jesús, o Pablo dijo aquí, fue lo que han dado para apoyarme. He servido a Cristo con lo que me han dado y gracias a lo que me han dado. Y al servir a Cristo, lo que yo hago es añadir a su cuenta en el cielo. Piénsenlo. Todo lo que hagamos para llevar el Evangelio, nuestro Señor lo está registrando en un sistema preciso y Él ve todo lo que hacemos para la gran comisión. Y puede ser yendo o dando. Piénsenlo, yo lo hago al servir a Dios y a los que apoyan al ministerio. Yo añado a su cuenta en el cielo. Eso me motiva mucho. No solo lo hago por mí mismo o el Señor, sino por otros. Eso es algo emocionante. Está el orar, es la cuarta dimensión. Lean Colosenses 4. Dedíquense a la oración, dijo Pablo. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros. Piénsenlo. Si Pablo debía orar, ¿qué tal nosotros que queremos servir a Jesucristo? Vean, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Estaba en prisión, en su propia casa, pero encadenado a un guardia. Así que les dijo, oren por mí. Si lo necesitó, yo también. Ustedes igual. En relación a lo que podemos hacer para la gran comisión, ya sea dando, oyendo, hay que orar. Luego,
A esto le he llamado vivir. Hay 5 dimensiones, y cuando hablamos de vivir, me remonto a Juan 17, donde Jesús oró. Vean lo que pidió. Pero no ruego solo por estos, o sea, los 11 hombres que me siguen en la noche, mientras voy al valle de Cedrón y al jardín de Getsemaní, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Habla de nosotros. ¿Por qué tenemos fe en Cristo? Por los apóstoles, pues fueron fieles en realizar la gran comisión. Hoy estamos aquí gracias a lo que hicieron. Jesús oró por todos, y vean lo que pidió en su oración, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Eso incluye a los apóstoles y creyentes de la historia. Él oró porque seamos uno, como Él lo es con el Padre. ¿Cuál fue el propósito de su oración? Que también ellos estén en nosotros, o sea, que todos seamos uno en Cristo, el Padre y el Espíritu. ¿Para qué propósito? ¿Qué objetivo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. En ese aspecto, todo creyente puede ser parte de la gran comisión del Señor Jesucristo. Cuando Pablo volvió con Bernabé para fundar iglesias y designar líderes, mucha de esa gente nunca dejó Listra, Iconio o Antioquía. Eran parte de la iglesia de Cristo justo ahí y eran luz en ese lugar, justo en esa ciudad. Dios no nos llama a todos a viajar por la tierra, pero sí nos llama a todos a participar en la gran comisión del Señor Jesucristo, siguiendo estas 5 dimensiones. ¿Cómo se relaciona la exhortación de Jesús al amor mutuo y su oración por unidad con la responsabilidad de todos los creyentes de cumplir la gran comisión? Ya lo ilustré con esa oración, pero quiero compartir el final de lo que oró por sus hombres en el aposento alto. Dijo esto: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Si ven el contexto, no se amaban entre sí. Solo debatían entre sí y discutían entre sí. Hasta Jacobo y Juan se peleaban por la posición en la que estarían con Jesús en su reino. No entendían lo que sucedía. Querían jugarle una treta a Pedro. Y Jesús decidió lavar sus pies. ¿Recuerdan? Se hizo siervo y dijo: ámense como los amo. Fue su mandamiento, pues hubo otro que dio Moisés en el monte Sinaí. Pero el nuevo nos lo resume todo. Amar al otro. Eso es todo. Ustedes deben amarse los unos a los otros. Yo lavé sus pies, fui humilde, y los estoy preparando, pues para hacer la gran comisión deben servir a otros. Increíble. Estaban, a poco tiempo de la cruz y seguían siendo carnales y pecadores. Pero luego cambiaron, cuando murió y el Espíritu Santo vino. Ellos cambiaron al mundo. Por eso estamos aquí, por su mensaje. Así que Jesús culminó diciendo: de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Había demasiados discípulos. Los de Juan, los de Herodes, los de los fariseos. Pero dijo: todos sabrán que son mis discípulos si se aman entre sí. El principio. Dado que el Señor Jesucristo murió y resucitó para traer salvación a todo aquel que cree, necesitamos hacer lo posible para llevar este mensaje al mundo entero.